La Biblia. Eso heredamos de nuestros padres terrenales. Pero el Padre Celestial a usted y a mí no nos enseña cosas vanas. Nos enseña cómo llegar con Él seguros. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, oiga lo tajante, diga usted lo ¿algo? Lo dictatorial. Hay otra frase que se usa cuando alguien es que solo él nada más gobierna. Dictador, oiga lo dictatorial que se oye esa declaración. Nadie ven al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Eso es fuerte, ¿no cree usted? Amén. Eso descarta todo lo que me enseñó mi bisabuela y mi abuela. Dicho sea de paso, también mi madre. Porque ella me consiguió por ahí una madrina cuando yo era un baby. O sea, las tres me enseñaron eso. Pero ¿sabe qué? Dios tuvo bien ya llamarme por su gracia y misericordia, para abrirme los ojos del entendimiento, transformar mi vida. Y le dice Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y también ¿a qué? Y los que te oigan. Así que yo recibo que acá hay decenas de personas que son salvas y van para el cielo juntamente con su servidor. Ya hemos tenido algunas que se nos han adelantado. Caso de nuestra hermana Ana Escalante, nuestro hermano José Bernabé, que ya están deleitándose con el Rey de Gloria. Amén. Solamente porque tuvieron la valentía y el coraje de hacer lo que está haciendo Nicodemo. A través de él nos identificamos para vivir este amor de Dios. Dice en el verso 14, hablando de un cuadro de Cristo, la cruz de Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quitó el pecado del mundo, porque Él ya fue sacrificado. Nuestra Pascua, que es Cristo, dice Corintios, ya fue hecha, ya fue sacrificada. Así que, o sea que ya fueron quitados nuestros pecados. ¿Qué decimos a eso? Gracias, Señor. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo lo traducimos hoy en día? Así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Fue levantado en dónde? En la cruz del Calvario. Allí Él fue levantado por usted y por mí, para que usted y yo tengamos acceso a la vida eterna y seamos gente feliz, gente dichosa, porque Jesús dijo, felices los de corazón limpio. ¿Porque qué? Oiga, ¿qué Cristo miente? Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mire, cuando nuestra hermana Ana Escalante murió, pasó con Cristo, dijo un ministro que fue invitado por personas incrédulas, dijo, Señor, por si a tu sierva le hubiera quedado una manchita de pecado, perdónaselo, Señor. Mentira del vivo Satanás. La Biblia dice, y Jesús no miente, Él dice, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué es que tenemos corazón limpio con respecto al pecado? Porque Él fue el Cordero de Dios que quitó su pecado, mi pecado. Entonces, ¿de dónde cabe espacio para ese engaño del maligno? Que venga un religioso, una religiosa y nos diga, si te le hubiera quedado una manchita de pecado, que el Señor la perdone ahora. ¿De dónde cabe semejante engaño? ¿De dónde cabe semejante burla a la cruz de Cristo? Como si hubiera sido un animal el que murió allí. Fue el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado. Por eso usted y yo somos felices. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Amén. Le veré.
le verá. Le veremos con convicción, con certeza, porque no estudiamos palabra de hombre, sino que estudiamos palabra de Dios, palabra de lo alto, gloriosa, que Cristo jamás ha mentido, jamás mintió y nunca va a mentir. Es más, dice, sea todo hombre, y aquí dice también, es genérico el término, sea todo hombre, sea toda mujer mentirosa, mas Dios verdadero. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice, felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios, sabe que Él no se arrepiente de ese regalo. Él dice, usted y yo lo vamos a ver. Le veremos. ¿Qué más sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo? Dice a Nicodemo, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? Alguien me ayuda. Cuando Él dice no se pierda, ¿qué es lo que insinúa Cristo respecto de usted y de mí sin Él? Por aquí dijo alguien que estamos perdidos. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que sin Él estamos perdidos. Pero no un Cristo, ¿cómo le digo? Que todavía está clavado en un crucifijo. No, un Cristo glorioso. Uno que se levantó de la tumba, que está vacía y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque nuestro hermano Esteban dijo, cuando estaba siendo ejecutado por Cristo Jesús a pedradas, hace 2000, más o menos 1900 y tantos años, dijo, veo el cielo de Dios, ¿qué? Abierto. ¿Y qué más? Los ángeles bajan. ¿Y qué más? Y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Y al Hijo del Hombre dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al Espíritu Santo o que está clavado en un crucifijo? ¿A quién le creemos? Oiga, verdad, la verdad de Dios le va a ser libre, la verdad de Dios. ¿Qué dice el 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, corrijámonos en eso, porque a veces decimos crea, no, cree, no es crea, es cree, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ¿qué le sucede? Pero el que no cree, ahí está la gran responsabilidad de la cruz de Cristo y su gloriosa resurrección. Que usted y yo nos enfrentamos a esta realidad. Y dice Dios, huye de ahí. Escapa por tu vida. ¿Cómo? Creyendo el sacrificio de Cristo Jesús. Creyendo la cruz y la resurrección. Porque soy hijo, hija, oigo su voz. Ese verso 18. Pero quiero enfatizar el 17. Mira el 17 como dice. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. Amén. ¿Qué decimos a eso? Gracias, Señor. Pero es que hay que oír su voz. Hay que oír la voz del Espíritu Santo. Hay que reaccionar al amor de Dios. Hay que decir sí. Hay que clamar a Dios. Hay que permitir el bautismo del Espíritu de Dios en nuestras vidas para escapar de la muerte que nos dejó el pecado que nos fue perdonado. Mire, hace poco el Espíritu me revelaba esto esta semana que pasó. Lo siguiente. ¿Qué se le dijo a Moisés allá en la zarza? Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es santo. Yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham,
es equivalente al Padre. El Dios de Isaac es equivalente al Hijo. El Dios de Jacob es equivalente al Espíritu Santo. Pongan cuidado a ese gozo que Cristo me revela. Se pone un gran énfasis en el bautismo en agua, de identificar a las personas por medio del agua. Y Dios, el Cristo resucitado, hoy en día quiere que usted y yo nos identifiquemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que cuando se pone el énfasis en lo que se ve, en el agua, en lo que se toca, se está poniendo el énfasis en ese antiguo pacto. Yo a la verdad lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que os bautizará con el Espíritu Santo, el cual dio la orden en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le decía a aquella multitud: antes ustedes se identificaron en Moisés de esta forma: Abraham, Isaac, Jacob. Hoy identificamos a los que se acercan a Cristo Jesús, ya no en esa frase que aún sigue viva, por ahí el Espíritu nos lo ha de dar para enseñanzas, pero la frase es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy el que bautiza, te bautiza, ya no es en aquellos del antiguo pacto, sino en este nuevo glorioso: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, usted y yo tenemos la urgencia de ser bautizados con esos ríos de agua viva. Dijo Jesús, cuando se terminó la fiesta en la que él participaba, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, compre, dice, sin precio, sin dinero. ¿Qué? Leche y miel. Esto decía, ¿de qué? Ayúdeme. Esto decía del Espíritu Santo que ¿qué? Que había de venir, que habían de recibir. Y dice, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces, ese río de agua viva que corren por su interior, ¿es agua literal? No. Simbólico. Ese Espíritu Santo que viene a bautizar a la persona que confiesa a Cristo Jesús, es ese Espíritu en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que le bautiza con esos ríos de agua viva que corren en el momento que usted recibe al bendito, al glorioso, al que se levantó de entre los muertos. Es un gozo que Cristo me regalaba esta semana. Se lo paso para que el Espíritu se lo revele. Entonces, vayamos a ese mismo Evangelio de Juan, en su capítulo 1. Hoy que venía del hospital, ya había dejado a uno de a la ministro que fue conmigo al hospital. Venía solo ahí por la Gage y ¿cómo se dice? Eastern. Gage y Eastern. Y se puso una SUV negra que traía unas letras como de este tamaño y decía: All eyes on me. Todos los ojos sobre mí, clamaba aquel hombre. Y ya casi le daba el evangelio, pero bueno, la prisa, y ya no pudimos, porque veníamos en la calle, ¿no? Pero ¿sabe qué? Ese es un clamor de este hombre inconsciente del maligno. Gloria para sí. Esa gloria le pertenece a Cristo. De Cristo Jesús se dice que a él